¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos cada semana a aprender a invertir, tratamos de hacerlo siempre con ayuda de los mejores y bueno, como es el dinero que nunca duerme y no podemos dejar que siquiera se esté en verano, pues ya ven que cada semana seguimos trayendo programas de estreno, eso de las vacaciones para otros, aunque algunos nos hayamos tomado ya alguna semana. En cualquiera de los casos vamos a estar aquí todo el verano con ustedes, trayéndoles como siempre análisis de primer nivel, formación e información de primera. ¿Para qué? Pues para que todos aprendamos a esto de la inversión. Y hoy lo hacemos con amigos de esta casa, con amigos de este programa y con temas que son muy interesantes y sobre todo porque hablan de estrategias de las que hemos aquí hablado, profundizado en muchas ocasiones y que cuando dan sus frutos entendemos el por qué, explicamos lo que explicamos en este programa. Así que hoy vamos a disfrutar precisamente de uno de esos programas. Y como digo, aprendemos de los mejores. Voy a saludar vía telefónica a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues muy bien, muy contento de estar aquí, de estar con vosotros en el programa de hoy. Hoy no puedes estar en el estudio, pero te disculpo, sé que tienes también cosas que hacer. Sé dónde estás, con lo cual no sé si te lo estarás pasando también como creo que te lo deberías estar pasando o no. Bien, estoy bien, tampoco... Bueno, estoy en España, si quieres lo dejamos en la Vamos península. a circunscribirlo en España. Fíjate, acoto un poco más. En España, en la península, no digo nada más. Nada más, pero en zona de costa, ¿verdad? A más de 500 kilómetros de Madrid, también lo dejamos ahí. Pero con más calor que en Asturias, ¿a que sí? Sí, pero hace muy bueno, la verdad. Un poquito más. Bueno, pues ahí te tenemos, pero te tengo que agradecer que saques tu huequito y estés con nosotros por teléfono. Sabes que hoy no podía estar Manuel Llamas con nosotros, pero yo que hago mis deberes he dicho que no viene Manuel Llamas. Bueno, pues qué ocasión más buena para decirle desde Finet a Vicente Baró: oye, Vicente, no te quedes solo en la tertulia, vente desde el primer momento y aquí pasamos el programa completo. ¿Qué te parece? Pues fenomenal, yo he tenido una semanita de vacaciones y voy deseando lucir moreno allá donde voy, o sea que... Bueno, pues aquí, digo, fíjate, aquí con la tele además que nos graban, estupendo. Claro que sí. Pues Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros. También el que no falla nunca, este sí que es un fijo, macho. Tú aquí tengo que agradecerte que no me dejas solo ni una sola semana del año. No es que no me lleva de vacaciones nadie. Desde Value School, Luis Alberto Iglesias, Billy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Eso de la independencia financiera a la que tanto te asocias, esa búsqueda eterna de la felicidad mediante la independencia financiera, ¿te priva acaso de tus vacaciones? Que va, lo hago para vivir siempre de vacaciones. Ah, bien. Cuando bien. llegue te vas a enterar. Pues mira, seguramente sí. Y te envidiaré mucho, pero yo también estoy en esa carrera. Veremos si algún día te pillo. Y bueno, pues tenemos a nuestros mosqueteros de hoy y tenemos que saludar a los amigos del programa que nos acompañan hoy y que a todos ustedes ya conocen. Son el CEO de Finicens, Giorgio Semensato. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Y su director de inversiones, Kevin Comeyer. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Vosotros ya habéis ido algún día de vacaciones o todavía os queda? Todavía no. ¿Todavía Resistimos. No? Sí, sí. Claro, es que el dinero nunca duerme. Exactamente. Macho. Estáis ahí, además, sacando los resultados que estáis sacando en Finicens como para echarse la siesta. Pero nos toca dentro de poco, ¿eh? Sí, algún día caerá. Algún día. Sí, también hay que descansar. Bueno, nos vamos a ir enseguida ya a profundizar en el programa, pero antes querría hacer algunas recomendaciones. Ya saben que siempre les recomiendo, bueno, pues que si les gusta este programa pueden disfrutarlo de más formas a través de la cuadrilla de tu dinero. En la cuadrilla de tu dinero, lacuadrillatudinero.com, entran, tienes mucho más contenido, tienen algún curso gratuito y tienen acceso al canal de YouTube de la cuadrilla de tu dinero, donde grabamos entrevistas, hacemos programas en directo y hablamos de todo tema de inversiones y cultura financiera que tanto nos gusta y esperemos que lo disfruten con nosotros. Desde Value School, ¿qué recomendación les podemos hacer para esta semana a nuestros oyentes? Pues que ya hemos lanzado todo, el vídeo, el audio, las diapositivas asociadas con el Summer Summit 2024, que fue el curso de verano que impartimos en junio. Esta semana, el lunes, lanzamos un corto vídeo de Juan Ramón Rayo que nos dio una clase magistral extraordinaria como adelanto de lo que pueden encontrar quienes se inscriban dentro del curso, pues por un precio que es que no son ni 2 entradas de cine, son menos de 20 euros, con lo cual, qué mejor que aprender de gestores profesionales y de gente de primer nivel. María Blanco, profesora del CEU,
por lo que cuestan 2 entradas. Pues adelante. Fíjate. Precios muy asequibles. Vicente, ya que estás aquí, en Finet, ¿qué podemos recomendarle a la gente? ¿Qué contenidos tenéis ahora mismo dentro de la plataforma que puedan ser interesantes para nuestros oyentes? Bueno, aparte de que todo lo que hacéis es interesante. Sí, bueno, se viene hablando mucho en mercado de la gran rotación, del momento de tecnología. Estamos compartiendo ahí bastantes análisis que yo creo que son interesantes también de gestoras dando su punto de vista. Pero fíjate, yo, aprovechando que ahora verano hay un poquito más de tiempo, para el que se quieran poner un poquito más al día con todo lo que tiene que ver con activos digitales, con blockchain, con cómo nos va a afectar esto. Estuve hace poco en un episodio aquí también se comentó. Ahí tenemos una sección de activos digitales en las que estamos intentando explicar cómo las gestoras ya están utilizando toda esta tecnología nueva que viene para ofrecer en el futuro nuevas vías de inversión. O sea, que quiera, Finet, activos digitales, ahí va a encontrar información para formarse, yo creo, interesante. No, extraordinario. ¿Fue Luigi Sergio Fernández Pacheco de Azvalor quien estuvo aquí hablándonos precisamente de cómo están aprendiendo las gestoras a funcionar, a transformarse, a tratar de utilizar estas nuevas tecnologías, los avances para ofrecer mejores servicios? Sí, aquí en España las que hay están en pruebas todavía, ese tipo de fondos de inversión basados en esta nueva tecnología, pero por ejemplo en Estados Unidos ya hay un fondo tokenizado que se llaman, un fondo tokenizado de BlackRock con más de 500 millones, hay otro de Franklin Templeton con casi 500 millones y todos están diciendo que por ahí va a ir el futuro de la gestión, o sea que vamos a ver cómo evoluciona, pero primero hay que entenderlo un poquito, que no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Bueno, y aquí hoy, tanto Giorgio como Kevin, que vienen con su robo-advisor de Finicens, que ya ha utilizado y mucho, y de qué manera la tecnología para facilitar la inversión. Pero yo ya me callo y nos vamos directos a la entrevista. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues entramos en materia y lo hacemos, como decía, con Finicens. ¿Y de qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, pues en primer lugar tendríamos que dar la enhorabuena tanto a Giorgio como a Kevin, o mejor dicho, a todos los clientes de Finicens, porque esta gestora ha obtenido un resultado fantástico, una rentabilidad del 7,6% en el primer semestre, una rentabilidad de la que pueden ellos presumir. Pero ahora vamos a tratar de desbrozarla un poquito y de explicar el de dónde vienen exactamente estos números, estas cifras. Pero como yo me tengo que ceñir a las tradiciones del programa, pues Luigi, te dejo a ti la primera pregunta. Bien, pues lo que yo querría saber y creo que los oyentes y espectadores también es a qué se debe que la gestión indexada ultra diversificada de bajo coste esté intratable, porque es que uno ve los gráficos y una cartera que tenga pues un 90% u 80% quizá incluso de renta variable es que está marcando máximos todas las semanas, y no digamos ya, supongo, la que tenéis vosotros, que es 100% renta variable. Eso tiene que estar echando chispas todos los días. ¿Qué es lo que está tirando de esa locomotora? Que evidentemente en vuestras carteras no es solamente Estados Unidos, he dicho ultra diversificada porque es el mundo entero, pero creo que es innegable que gran parte de ese tirón son algunas empresas dentro de la economía estadounidense. El S&P 500, que ejemplifica muy bien lo que está ocurriendo con el mercado americano, ha tenido un muy buen año, está teniendo muy buen año, o sea, prácticamente está en el 19%, ¿no? Y es cierto que es el mercado que está liderando las rentabilidades. Mencionaba hace poco acerca de la rotación. Es cierto que estamos viendo que en este mes de julio ha habido otros mercados que se están uniendo a la fiesta, pero Estados Unidos, en cuanto a la rentabilidad de lo que es el year to date o lo que va de año, está teniendo unas rentabilidades muy por encima de los demás mercados. Veremos a ver cuánto tiempo dura. Eso es el problema con este tipo de cosas, que nunca sabes cuándo va a parar, ¿no? Hay otros muchos mercados que también pueden aportar en cartera, pero está siendo en general un muy buen año para toda la renta variable global. Con diferencias, pero prácticamente tienes a muchos mercados en el 10%, ya sea emergentes,
Japón, que está uniéndose a la fiesta también, Europa. Es decir, hay bastante... yo creo que se explica muy bien por el hecho de que hemos sido capaces de subir, y esto lo hemos hablado muchas veces, hemos sido capaces de subir tipos, no se ha roto nada fundamentalmente, las economías siguen creciendo un 3% a nivel global, las empresas siguen marcando mejores expectativas de lo que se esperaba. Veremos ahora que estamos esta es la primera gran semana de que se reportan cifras en empresas en Estados Unidos, alrededor de 100, si no me equivoco, del S&P 500 van a reportar esa semana, o han reportado esta semana, y veremos, pero yo creo que es un mercado optimista en el sentido de, oye, desaceleración a nivel de inflación, buenos crecimientos económicos globales, ¿no? Y al final los índices no dejan de representar a las empresas más grandes, ¿no? Es difícil ver una economía boyante y no ver índices que están haciendo bien, ¿no? Y después, por supuesto, nosotros tenemos la gran ventaja que al tener una representación bastante grande del mundo en carteras, pues tenemos unas rentabilidades buenísimas. Tú mencionabas el 7% antes, Luis Fer, y ahora estamos en el 8,5 medio, ¿no? Pero nuestra cartera más agresiva está prácticamente en el 13-14, el perfil conservador en el 3, ¿vale? Porque es verdad que la renta fija aún no se ha unido suficientemente a la fiesta, pero veremos, porque las expectativas son buenas en cuanto a bajadas de tipos, pero yo creo que es innegable que a pesar de que teníamos un difícil 23, porque no sabíamos qué repercusiones iba a tener la política monetaria, yo creo que en la mente del inversor ha respirado y se ha posicionado para un 2024 muy positivo, que la verdad es que está resultando mucho mejor de lo que esperábamos, ¿no? En términos de rentabilidades. Sí, yo en la parte fíjate, de Estados Unidos que decías al principio, estamos en ese momento histórico en el que nunca ha pesado tanto Estados Unidos en los índices globales, ¿no? En el MSCI World que comentabas, un 72%, o sea, que de cada 100 euros que alguien le invierte al indexado MSCI World, 72 son a compañías de Estados Unidos y 28 al resto del mundo. Ahí como, o sea, ¿hasta qué punto eso os ha llevado a hacer una revisión o a ver si es demasiado o no? ¿Cómo lo estáis conjugando en las carteras? Nosotros ya analizamos esta cuestión hace bastante tiempo. No es la primera vez que el S&P 500, que el mercado americano tiene una presencia en el mundo. Si fijamos, por ejemplo, en el 2000, antes del .com, tenía un 61-62, ¿vale? Y después iba a decir década, del 2000 a 2007, es decir, 8 años consecutivos, bajó del 62% al 40%. O sea, no es la primera vez que han estado en posiciones muy elevadas y que ha bajado, ¿no? Es cierto que la diferencia que tenemos aquí es que viene por tecnología, lo sabemos todos, que son pues 7 acciones que, si no me equivoco, estamos en el 35, bueno, un poco por debajo, ¿no? Pero entre el 30 y 35% en tecnología, y que eso ha hecho claramente que Estados Unidos sea un mercado pues mucho más tecnológico y que son las empresas más grandes, ¿no? Pero yo creo que si uno analiza la historia, y más que una creencia, es una cuestión científica, es muy difícil seguir manteniendo ese tipo de... Llegar a un momento que será el 100, no puede ser el 100, ¿no? Por eso pues hay esa rotación, que se ha hablado mucho, que probablemente lo habéis hablado vosotros en Finec, ¿no? Como ahora mismo pues las empresas globales, porque hay una clara diferencia de evaluaciones, pero bastante clara, además histórica, ¿no? En el sentido de que están muy baratas con relación a large caps, a empresas de gran capitalización, y sobre todo porque le puede beneficiar una bajada de tipos mucho mejor que le puede beneficiar a las empresas grandes, ¿no? Al final, pues las personas o las empresas que tienen créditos pues más complicados, pues no es Apple, ¿no? Ni es Microsoft, son empresas pequeñas, y ahí es donde se pueden beneficiar más, ¿no? Entonces parece que hay una rotación, ¿no? Pero nosotros pensamos que uno no se tiene que dejar llevar por modas ni por lo que está funcionando, sino por garantizarnos, no tener que hacer una apuesta, ¿no? Porque eso comprar el S&P 500 al 72% en el MSCI World no deja de ser una representación de lo que ha ocurrido en el pasado. Es decir, el gran crecimiento que hemos tenido post-crisis financiera, que ha sido 3 veces más que cualquier, bueno, iba a decir 3, a lo mejor 4 o 5 veces más que cualquier otro mercado, eso es por lo que tú estás comprando ahora, pero eso no quiere decir que tú vayas a obtener 3 o 4 veces más en la siguiente década. Si hubiéramos tenido una bola de cristal, evidentemente por crisis financiera hubiéramos tenido todo en el Nasdaq y todo en el S&P 500, ¿no? La dificultad que tienes es que al comprar la MSCI World ahora estás comprando el pasado, no el presente. Estás comprando, el tamaño, pero que se ha originado en las rentabilidades pasadas no presentes, ¿no? Entonces nosotros vemos un gran riesgo a la hora de coger una MSCI World ahora mismo, no porque no sea un índice
eficiente, que lo es barato, es fácil de comprar, hay activos disponibles relativamente sencillos, pero yo creo que el MSCI World, la palabra world, que es mundo, en Estados Unidos no es el 70% del mundo, ni en PIB, ni en población, eso sí lo es en mercado de capitalización, cierto. Pero los mercados de capitalización cambian muy rápido, ¿no? Por ese 60-40% que hemos hablado. Y ha ocurrido, y no nos tenemos que ir a los años 50, nos tenemos que ir a la década del 2000, ¿no? Pre-crisis financiera. O sea, no estoy hablando de hace 100 años, ¿no? O 50 años, estoy hablando de hace 20, ¿no? ¿Hasta qué punto supone una distorsión dentro de lo que es un día a día saludable dentro de los mercados el hecho que estáis comentando, ¿no? Como en un índice que pretende ser global, como es el MSCI World, resulta que el peso de Estados Unidos es muy preponderante, más de un 70%, y dentro de Estados Unidos es que la rentabilidad te la explican, como decía Kevin, 7 compañías. Esto yo creo que mete un ruido enorme dentro del mercado que no permite que, digamos, cada uno de esos índices operen como deberían operar, ¿no? ¿Creéis que esto es así? ¿Una ultradiversificación como la que proponéis es un antídoto a las ineficiencias que esto pueda generar o es algo normal que tiene que suceder y que va a continuar sucediendo? Yo no, para añadir un poco al punto de antes, no tengo los datos actualizados, pero la última vez que lo miré hace unas semanas, no es que tan solo el S&P 500, que arrastra a su vez el MSCI World, está siendo impulsado por 7 compañías, pero es que del 20 o 19% que lleva el S&P 500 hasta ahora en el año, si no recuerdo mal, un 5% lo ha hecho una empresa que es Nvidia. Es decir, dentro de 500. Que una empresa de 500 ha hecho un cuarto de retorno del índice del año. O sea, eso no es concentración. Yo no sé si se ha visto jamás en la historia de los mercados, quitando los principios, que había un número muy limitado de empresas, ¿no?, cotizando. Se ha visto jamás una concentración en ese sentido en términos tecnológicos. Está claro que las empresas de tecnologías pues tienen una ventaja y por eso pues tienen una ventaja competitiva, es que son un monopolio planetario. Es decir, es un negocio de tecnología, tiende a ser pues un negocio con vocación de monopolio, y eso pues los Apple, los Google tienen una situación de pseudo monopolio a nivel planetario. Eso es una ventaja, evidentemente, pero también puede ser una desventaja, porque bueno, pues ya vemos también los movimientos regulatorios que está habiendo, que están atacando pues esas grandes empresas pues por todos los lados, ¿no? Y por definición, pues volviendo a las bases, pues una consideración pues que no se ha visto jamás, pues no puede ser buena en cuanto a perfil de riesgo-retorno para un inversor. No es, y además, si lo pensamos bien, estadísticamente, por puras matemáticas, cada día que aumenta el porcentaje de peso de un índice, que puede ser en este caso el S&P 500, pero podría ser cualquiera, dentro del cómputo global, aumenta la probabilidad de que cuanto antes se llegue a invertir la tendencia. O sea, cuanto más te vayas polarizando, cada día más es un día menos probabilísticamente a la inversión de tendencia. Entonces, pues es evidente que no, que existe un riesgo real. El peligro para un inversor es caer en una tentación, en un sesgo psicológico. Es cierto, lo entiendo, pero es que esto se lleva hablando ya años. Sí, entonces, de hecho claro, nos podrían achacar, desde que estéis con el programa claro, habréis de estas cosas y algunos se habrán perdido el rally de Nvidia. A ver si no es verdad, pero mientras tanto, pues yo no me he movido, estoy aquí y me he ido bien, ¿no? Sí, claro, es evidente, ¿no? Como decía Kevin, pues si uno hubiera tenido la bola de cristal los últimos 10, 15 años, hubiera estado en Estados Unidos o en tecnología y punto, ¿no? Eso no ha sido así en otras épocas y entonces hay que desplazar, y ese es el problema principal de cualquier debate sobre la inversión, que siempre solo se habla de rentabilidad, pero jamás se habla de riesgos. Y siempre se debería hablar antes de riesgos y luego de la mejor rentabilidad posible que uno puede buscar asociada a ese riesgo. Pero siempre ha existido divergencias. O sea, el value antes era el factor más predominante de rentabilidades y growth no lo era. Y ahora en los últimos 20 años... growth ha batido en muchos periodos a value. Small caps siempre batía a large caps. Eso se ha roto desde la crisis financiera con el estímulo es decir,
Es decir, las cosas ocurren y las tendencias duran mucho, ya sean distorsiones o como lo queramos llamar, pero de repente se rompen, y se rompen con bastante agresividad, ¿no? Entonces las cosas no duran para siempre. Eso es lo que sabemos por el estudio de los mercados. Entonces ya veremos, pero a mí, por ejemplo, el evento que ha ocurrido con CrowdStrike, con Microsoft, que ha ocurrido a mí me pone de relieve una razón por la que probablemente los políticos tengan para eliminar el gran monopolio que tienen las tecnológicas, ¿no? Y es que si un operador falla, es que falla todo el planeta. Es que ya, aunque no sea por el riesgo de concentración, pero no, o sea, si recordáis cómo ha sido la escena, pues yo creo que ha sido bastante interesante que recordemos que ese monopolio tiene un coste, y lo tiene, ¿no? Lo que pasa es que no lo hemos podido ver hasta ahora, pero yo creo que cada vez lo va a tener más, ¿no? Ya sea por manipulación o por dependencia hacia un sistema que no dos, y yo creo que el mundo en general, la tecnología se ha permitido porque no ha habido más remedio, siendo honestos, pero eso no se permitiría, ese nivel de monopolio no se hubiera permitido en ningún tipo de industria. O sea, fijaros lo que ha ocurrido con la OPA, que ya estamos hablando de la banca. Pero si hay dos empresas tecnológicas que hacen dos cosas en el mundo, o sea, en el mundo, no en España, ¿no? Es decir, la realidad es que hemos aceptado ese monopolio porque nos ha mejorado la vida a todos, ¿no? Ya veremos en cuanto ocurran, pues no cosas tan positivas como hasta ahora, que es indiscutible que todo es positivo, de momento. Correcto. Kevin, ¿podrías someramente explicar esto que ha ocurrido con Microsoft, a lo que te has referido, por si algún oyente no ha estado al tanto? Bueno, yo tampoco soy un experto en la materia, pero sí que sé que ha habido una actualización por la parte del antivirus CrowdStrike, que es parte de Microsoft. Los sistemas están muy integrados, que a pesar de que tú no hayas contratado ese antivirus particular, están muy integrados con todo lo que es el paquete de Microsoft. Por ejemplo, yo incluso cuando llegué a la oficina, el mismo día a mí no me funciona el ordenador, lo tuve que pagar 2 veces, lo que no sabía que era eso, ¿no? Y entonces, ¿y qué pasa? Como todo está relacionado con un ecosistema, ha habido una actualización y ha habido un fallo, que nosotros también hacemos muchas actualizaciones siempre, y hay que tener mucho cuidado cuando uno hace una actualización que todo esté acorde a todos los sistemas que tienen, ¿no? Ya ha habido algún fallo que se puede corregir de una manera manual, y como hay una gran dependencia a Microsoft, porque no deja de ser unas empresas grandes, y además no solo a Microsoft, sino también a todo lo que tenga que ver con su sistema Azure, ¿no? Que utiliza, el de la nube, que todas las empresas, pues aeropuertos, transportes, todo utilizan eso, pues aunque tú necesariamente no estuvieras utilizando ese antivirus, como es todo un paquete, y al final a ellos les interesa, a las grandes empresas tecnológicas, cuando compras su software inicial, pues te ponen muchas cosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, una actualización de algo que tú no necesariamente entiendas y utilices puede impactar en tu sistema operativo normal, y eso quiere decir que te has amanecido con una pantalla azul, con un mensaje de tu ordenador no funciona. Mira, nosotros, yo estaba teletrabajando cuando sucedió esto en una oficina de coworking, aprovechando que estaba fuera de Madrid, fui a una oficina y ahí había gente de distintas empresas, pues que probablemente gente de fuera, que se vendría a la costa a teletrabajar. Era el tema, o sea, porque había de distintas empresas y casi todas estaban teniendo muchos problemas, o sea, realmente el efecto fue cruzado en todos los sectores, ¿no? Y con mucha pérdida de muchos miles de millones de dólares. Sí, sí. Desde luego que sí. Domingo Soriano, que te tengo ahí, pobrecito, al teléfono. Cuéntanos. No, estoy de acuerdo con todo lo que estáis planteando. Lo que pasa es que mi miedo es que alguno de los oyentes, precisamente, valga la redundancia, tenga miedo ante esta situación. Es decir, estamos hablando de una situación relativamente excepcional en el mercado. Es verdad, el peso de las empresas norteamericanas es excepcionalmente alto, y sobre todo de esas 7 grandes, y sobre todo todavía más de Nvidia. Entonces, en esta situación, a ese oyente que ahora esté pensando, precisamente porque estamos viviendo algo excepcional, precisamente porque cuando hay algo excepcional, me habéis dicho en algunas otras ocasiones que funciona la reversión a la media, precisamente porque esto no es difícil que pueda mantenerse, me voy a esperar. Porque ese es otro de los consejos que nosotros normalmente hemos dicho: no te esperes a que las cosas se solucionen o se aclaren, porque nunca se terminan de aclarar, siempre pasa algo. Entonces, ¿qué le podemos decir a ese oyente que está pensando si lo más seguro que ha habido en los últimos 50 o 60 años, que ha sido la bolsa americana, me decís que ahora mismo tiene como mínimo un signo de interrogación sobre su situación, porque va a haber que, digamos, tenemos que ver si esto es sostenible o no, en qué puedo apostar en renta variable si hasta lo más seguro ahora mismo me genera dudas por esa sobrevaloración o por esa situación relativamente excepcional? Sí,
Lo primero que yo le diría es a quien tenga inversiones en renta variable americana que no tenga todo su dinero ahí, primero. Nosotros, de hecho, nuestra cartera 6, o sea, la renta variable de Estados Unidos, el mercado estadounidense es indiscutiblemente el más importante del mundo por muchas razones. Pero lo que hacemos nosotros es darle pues un peso pues de un 45%, que no es un 70%, y que consideramos, basado en múltiples análisis cuantitativos y cualitativos, que es un peso más correcto para mejorar, digamos, ese binomio rentabilidad-riesgo, ¿no? Independientemente del ciclo donde te encuentres primero. Entonces, no 100%, pues, y eso vale para cualquier tipo de activo y cualquier tipo de inversión, no 100% de tu dinero en un sitio, pues ve diversificándolo, y en ese caso, pues no tengas un 100% pues, en el Nasdaq con el S&P 500, evidente. ¿Por qué? Porque si se produce esa regresión a la media, pues básicamente pues, te la vas a sufrir entera. Vamos, no hay salida. Y segundo, también un buen mecanismo para cualquier tipo de inversor y para cualquier tipo de inversión. Cuando tú tienes ciertas dudas emocionales, fundamentadas o no, acerca del momento de inversión en el mercado, nosotros estamos totalmente alineados sobre el hecho de que el mejor día para empezar a invertir es ayer. Pero si te tiemblan un poco las piernas, un método muy efectivo para sobrepasar pues, esas situaciones es ir fraccionando esa inversión. Es decir, en lugar de invertir todo de golpe al principio, pues te vas a hacer un plan a 6-12 meses y dices, pues tengo una bolsa de dinero X, en lugar de invertir a toda hora, pues voy a invertir cada mes X dividido por, si es un plan a 6 meses, X dividido por 6. Y si es a 10, X dividido por 10. Entonces eso no tan solo a nivel emocional te va a ayudar a afrontar esa situación de duda de a ver si me equivoco, sino que también a nivel técnico, que es lo más importante al final, que es lo que marca el resultado de la inversión, pues vas diversificando temporalmente, entonces tú sabes que en ese periodo puedes subir o bajar, pero estadísticamente vas a comprar la media, porque un mes compras un X% arriba, un mes un X% abajo, entonces vas a diluir cualquier riesgo de equivocación en ese sentido. Esto es por nuestra experiencia con nuestros clientes, pues son una práctica muy potente y que funciona muy bien y que en definitiva hace que el inversor invierta cuanto antes y sobre todo que esté tranquilo sobre lo que ha hecho y no tenga pues ninguna tensión emocional de a ver si me he equivocado, y que en definitiva pues conseguimos entre todos que al final pues el inversor pues se mantenga a lo largo del tiempo y se aproveche de esas magníficas rentabilidades que los mercados nos van dando en el medio y largo plazo. Me parece que también, sin olvidar evidentemente que otra opción que tiene el ahorrador, que aporta regularmente, mensualmente, pues un tanto de su ahorro, pongamos, no sé, 1.000 euros o 800 euros del ahorro doméstico de ese hogar a inversión, puede dejar de aportar en aquel activo que intuye que pueda estar ya sobrevalorado o esperando una reversión a la media, y destinar más dinero a aportar a otros estilos que se pueden beneficiar quizá de ese cambio de coyuntura. Aquí hemos hablado muy a menudo del value, que abundamos entonces en el diferencial de valoración entre la renta variable de indexación, por ejemplo, y las pequeñas compañías de los fondos de boutique, de autor, de gestión en valor, que todavía están allí, que no acaban de arrancar, pues es un buen momento para trasladar esa parte del ahorro más a este sesgo de factor de rentabilidad que puede estar, digamos, a punto de empezar a subir, y pausar un poco las aportaciones a una indexación que está muy sobrevalorada, y luego hacer justo lo contrario cuando la reversión a la media ponga barata la indexación y un poquito más cara la gestión activa con otro factor de rentabilidad. De todas maneras, yo creo que también es importante recordar que independientemente de que esto que acaba de decir Luigi o un poco lo que decía antes Giorgio tiene todo el sentido, pero igualmente también lo tiene eso que hemos dicho tantas veces en este programa, de mantener el plan. Es decir, ni cuando hay una crisis, un Black Swan en el que se cae el mercado durante una semana un 40%, tienes que empezar a tomar decisiones para cambiar tus carteras porque crees que ahora vienen mal dadas, como si en un momento determinado donde hay una euforia de un mercado como el americano que va como un caballo desbocado, pues tengas igualmente que cambiarlo porque creas que es el momento de agotamiento. A mí me gusta muchas veces poner el ejemplo que cuando empezaron a subir los tipos de interés y subieron de una manera súbita, digamos la narrativa que había en ese momento era
como están subiendo mucho los tipos de interés, nos espera una recesión, y si nos espera una recesión será un mal momento para la renta variable. Y yo recuerdo que en comentarios de correos electrónicos de oyentes de este programa o a través de redes sociales había gente que hacía la reflexión y decía, pues como vaya en una recesión, ahora mismo meterme en una indexación en renta variable no lo termino de ver, porque no viene el momento de la renta variable. Bueno, pues ese señor se ha perdido una rentabilidad extraordinaria en renta variable en estos años, esperando a que esas recesiones se produzcan. Es decir, como decimos siempre, la bola de cristal es muy complicado hacerla, y en muchas ocasiones, para un inversor que es poco sofisticado, oye, tú tienes un buen plan, has conseguido trazar un buen plan, pues escuchando este programa, formándote con los cursos, yendo a Value School, acudiendo a Finet, escuchando a Giorgio y a Kevin, tienes una cartera bien diversificada, con tu parte en indexados, con tu gestión activa bien elegida, tu value, tu quality, tu growth, no lo sé. Entonces ya una vez la tienes, chico, mantén el plan, porque las reversiones a la media te terminarán favoreciendo en la medida en que te perjudiquen algunos de los factores de rentabilidad que tenías, ¿no? O sea, yo creo que es indiscutible, totalmente de acuerdo Luis Fer, pero yo creo que es indiscutible ir en contra, cuestionar la tecnología. O sea, las empresas tecnológicas hoy en día son auténticas máquinas de hacer dinero. Otra cosa es que la regulación cambie, pero de momento las valuaciones están soportadas por una capacidad, si no recuerdo mal el IPI, lo que son las expectativas de ingresos para este trimestre frente al anterior, estamos hablando de un 30%. Eso es en T2 del 24 en relación a T2 del 23, un 30%, mientras que el resto del SP500 está en menos del 10%. Es decir, las valuaciones son las que son porque su capacidad para generar dinero es incuestionable, ¿no? Otra cosa es que estemos hablando de, oye, han crecido tanto que llega un momento que yo creo que estoy completamente de acuerdo en el comentario que decía Giorgio acerca de que los riesgos son igual de importantes que las rentabilidades. Uno no tiene que estar apostando con su dinero y uno tiene que estar suficientemente diversificado para que, independientemente de lo que ocurre en el mercado, uno pueda hacer buenas rentabilidades. Hay muchos mercados que aún no han aportado rentabilidad tan buena como lo ha hecho el mercado de Estados Unidos. Emergentes, Global Small Caps, Japón, Pacífico, Europa, renta fija. Es decir, lo que nosotros abogamos es, y nosotros no estamos diciendo, oye, pues que pueden existir riesgos porque a lo mejor han crecido demasiado. Bueno, ya veremos cómo van, ¿no? Pero que la diversificación, aún si cabe, en este mercado es muy importante, porque ya veremos a ver de dónde vienen las rentabilidades en el futuro, ¿no? Y claro, el MSCI World, como decía Vicente, pues ya estando en el 70 y pico %, pues por lo menos que todo el mundo que invierte en el MSCI World piense que está invirtiendo en Estados Unidos, que no está invirtiendo en el mundo. Porque si el mundo hace bien y Estados Unidos hace mal, no puedes hacer bien en el MSCI World. Eso es punto número 1, entender que estás invirtiendo. Y yo creo que es un momento, siempre nosotros abogamos por la diversificación global, ¿no? Y yo creo que en cualquier momento siempre te va a ayudar. Es verdad que cuesta un poco en momentos donde hay un mercado que lo hace muy bien, ¿no? Porque evidentemente el Nasdaq pues ha sido el mejor mercado en los últimos años, pero yo creo que puedes obtener las mismas rentabilidades muy buenas en el largo plazo sin tener que estar jugándotelo en un mercado concreto. Yo, hablando de riesgo que comentabas, me voy a ir al otro lado de la mesa, que es la renta fija, ¿no? Ahora que hemos empezado a tener las bajadas de tipos, claro, hay muchos usuarios, como yo en una parte de mi cartera, que una cartera de monetario como la vuestra, con mínima volatilidad, ¿no? Ahora que han empezado las bajadas de tipos, ¿estáis vosotros intentando empujar, concienciar a los inversores de que aumenten un poco esas carteras a un nivel un poco mayor de volatilidad, pasar a una cartera cauta o moderada, o todavía...? Nosotros no lo estamos haciendo porque de entrada lo que le explicamos al inversor es, cuando lanzamos de hecho la cartera monetaria, que consideramos, la hemos construido como una mejor alternativa a los depósitos, a las letras y a las cuentas corrientes, es esta cartera no está para sustituir las demás, son dos cosas distintas. Está para ofrecerte el mismo nivel de sello de calidad FinCEN que te hemos dado para las carteras de inversión a medio y largo plazo, para pues la remuneración de tu liquidez. Es decir, en lugar de invertir, meter tu dinero en un depósito que te da muy poco, te da plazos, o unas letras que son los que son, etcétera, pues para ese dinero que no vas a invertir ni con nosotros ni con nadie, todos tenemos un porcentaje de nuestro patrimonio, ¿no? Dependiendo de nuestro perfil socioeconómico, perfil de riesgo, tendremos más o menos del total, pero siempre tendremos algo que no vamos a invertir, y es sano
que así sea. Entonces ese El dinero... famoso colchón de seguridad. Exactamente. Ese dinero, pues que, bueno, pues ya si le puedes sacar algo de rentabilidad, que nunca va a ser, ¿no? Como una renta variable, una cartera mixta, pero algo seguro, ¿no? Para eso, pues te hemos creado ese producto. Con lo cual no se produce esa conversación porque nuestros clientes, se lo hemos explicado desde el principio, lo peor que puedes hacer es empezar de nuevo a hacer market timing, tocar, ¿no? Sí, yo noto a inversores que han hecho esto y, Sí. oye, que están contentos porque de pronto les ha ido dando un 3,5, un 3,3 y dicen, yo me quedo aquí, que estoy tan cómodo y no tengo necesidad, pues en vez de ir a las partes de más riesgo, me quedo aquí, ¿no? Claro, eso puede ser un riesgo porque según bajen los tipos, esas carteras te van a ir dando menos y teóricamente las que tienen un poco más de... Correcto. de Si ves esa cartera como una cartera de inversión, el error es primigenio, ¿no? De que es un error, ¿no? De concepto, de que has entendido que esa cartera iba para generarte rentabilidad interesante o por encima de la inflación a medio o largo plazo, pero realmente no es así, es un producto de remuneración de la liquidez a riesgo cero a corto plazo, ¿no? Y para la inversión de verdad, pues están las demás carteras con riesgo en nuestro caso, de 1 a 6, con lo cual ese factor nos está produciendo además por cómo hemos construido nuestra cartera monetaria, que creo que ya lo hablamos, pero en resumidas cuentas, la hemos construido de tal manera que no tan solo ofrezca una muy buena rentabilidad ahora mismo en este entorno de tipos altos, sino que sea capaz de ofrecer pues, una rentabilidad por encima de las alternativas que hay en el mercado, típicamente bancarias, en cualquier entorno de tipos, ¿no? Entonces, estén donde estén los tipos, el cliente para su liquidez va a recibir con prácticamente toda seguridad, pues más remuneración con esta cartera que con un depósito bancario o una letra estándar. Pero de nuevo volvemos a la educación financiera. Nosotros hemos apostado por la educación pre-inversión, es decir, antes de que el cliente pues pase a invertir con nosotros, que tenga muy claro para qué sirve cada cosa, y ahí cuando las personas entienden, si tú solo eres capaz de explicárselo y ellos capaz y con voluntad de entender, pues al final todo es mucho más claro, es mucho más fácil ese viaje de inversión que tiene que durar mucho más años y con pues momentos de mercados que sabemos pues que van a ser pues diversos a lo largo del tiempo. Correcto. Domingo. Yo quería preguntaros, no exactamente para este cliente, pero sí para ese cliente que llamo un poco intermedio entre el que está buscando obsesivamente rentabilidad, que bueno, somos todos, pero el que tiene más tiempo, se lo plantea más a largo plazo, que casi siempre decimos que renta variable está bien, y del que hemos hablado más en el programa, hemos dicho, bueno, pues ese cliente a lo mejor tiene que tener más precaución con el mercado americano ahora mismo, poner un peso pues algo menos reducido en mercado americano, buscar estos productos que ya lo hacen por sí mismo, este tipo de cosas. Ahora estáis hablando de esa cartera fondo monetario pues para el dinero que queremos tener disponible, pero puede haber un cliente que está en ese punto intermedio, que es el que quiere el dinero más, o sea, que quiere menos volatilidad, quizás porque lo va a necesitar a más corto plazo. El ejemplo clásico sería pues una persona de 60, 62, 65 años que ya está pensando en comenzar el proceso de desinversión. Entonces, ese cliente en el entorno actual, ¿qué le podemos decir o qué le podréis decir de Definicens y cómo veis el mercado de renta fija que puede ser en el que ese cliente se sienta más cómodo, si no teniendo solo renta fija, teniendo productos pues que tengan un porcentaje más elevado de renta fija? ¿Cumple el mercado ahora mismo sus expectativas en el sentido de decir, estoy dispuesto a renunciar a liquidez, pero por favor aseguradme que esto va a tener menos volatilidad? O sea, yo creo que y esa es una conversación que hemos tenido con muchos clientes y que tengo con muchos clientes, y es que yo creo que la manera de pensar que una vez que llegamos a jubilación tenemos que pasar de la renta variable a toda la renta fija, yo creo que cada vez está siendo más obsoleta, porque cada vez me encuentro con más inversores que cuando la pregunta ¿cuál es tu horizonte temporal? Me responden cuando me muera, ¿sabes? Es decir, invertimos, utilizaremos el capital, evidentemente, cuando necesitemos el dinero, pero que no necesariamente llegamos a 65 y llega un momento en el proceso en el que decidimos no asumir ningún tipo de riesgo. Yo creo que esa manera cada vez es más obsoleta y esas reglas que siempre ha habido de edad menos
o el 100% menos edad para decirte cuánto eres tu exposición, desde mi perspectiva son bastante obsoletas y depende mucho del cliente particular, ¿no? Pero poniéndose a un lado y intentando responderte a tu pregunta, Domingo, yo creo que ese cliente que no quiere volatilidad es evidente que tiene que tener un mayor peso en renta fija, ¿no? Por eso nuestras carteras más conservadoras, pues evidentemente tienen menos renta variable y más renta fija, ¿no? En cuanto a la renta fija, yo creo que es muy difícil desde el punto de vista analítico y matemático ir en contra de ella ahora mismo. ¿Por qué? Porque ahora mismo la renta fija, que es verdad que no funcionó muy bien en el 2022, por razones obvias, porque estábamos en tipos cero y pasamos a 4 o 5% a nivel global muy rápido, produciéndose unas pérdidas muy importantes, ¿no? Pero ahora mismo, en renta fija nos encontramos con una rentabilidad a vencimiento de los bonos o los tires de entre el 4 y 5%. Y eso es a nivel global, ¿no? Es decir, hay una muy buena rentabilidad 3, 4, 5, 6 años si uno es capaz de mantener ese bono, ¿no? Y nosotros, evidentemente, no dependemos de tener que comprar un bono, sino que tenemos miles de bonos en cartera, ¿no? Entonces yo creo que una exposición a renta fija, más a renta fija que a renta variable, probablemente sea apropiado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no tan solo tienes una buena rentabilidad de vencimiento, también con estos precios actuales, en el caso de que vengan, porque van a venir, sabemos que en los próximos 10 o 15 años van a venir shocks. O sea, el que crea que, el que esté esperando a que no haya en los próximos 10 años un evento, son mucho más normales los eventos de caídas en renta variable de lo que nos queremos. Es verdad que post-crisis financiera, pues aparte del COVID no hemos visto ninguno, ¿no? Y es verdad que hay veces que hay más y hay veces que hay menos, pero son bastante comunes. Si no me equivoco, la media está en 8 años, de una caída por encima del 20%, ¿no? En el mercado, ¿no? Entonces, lo bueno que tienes teniendo la renta fija es que absorbe muy bien. Y con este precios a los que ahora mismo puedes comprar los bonos, puede absorber muchas caídas, ¿no? Entonces, cuanto más renta fija tengas, ante un shock, ya te digo, de crisis bursátil, pues oye, pues menos caída puedes llegar a tener, ¿no? No es lo mismo tener un 70-80% en renta fija durante la crisis financiera, donde habrías caído, pues a lo mejor un 5%, haber tenido un 100% en renta variable, donde da igual el mercado que hubieras elegido, hubieras caído un 40 o un 50%, ¿no? Entonces, para ese cliente que ha decidido, que ha llegado a jubilación, que no quiere asumir el mismo nivel de riesgo, desde luego mi receta sería muchísima diversificación, desde luego no va a tener el Nasdaq, no va a tener el MSCI World, pero va a tener una cartera muy diversificada y va a tener una gran parte en renta fija, ¿no? Y después, evidentemente, tendríamos que evaluar y es una cuestión de discutir y de cuántos años va a estar invertido, ¿no? Pero ya digo, no necesariamente tiene que estar, no tener renta variable. Tener una parte de renta variable es muy importante, ¿no? Pero yo diría que tendría una cartera más en renta fija que en renta variable, como regla generalista. Bueno, y yo que me harto cada programa de decir que no tenemos una bola de cristal, ahora que ya estamos acabando la entrevista, oye, pregunta obligada. Después del primer semestre que habéis tenido, ¿qué esperáis para el segundo? Desde Finicens. Eso es una pregunta complicada. Yo soy muy positivo en las expectativas de mercado. Las elecciones en Estados Unidos no tienen por qué ser negativas. De hecho, siempre el año que ganan las elecciones los republicanos tiende a hacer mejor que los demócratas. ¿Estás diciendo que van a ganar los republicanos? No, solo digo que ya veremos con Yamal, pero yo digo que hay una más elevada probabilidad de que ganen los republicanos que los demócratas, después del... Sí, el mercado de momento, a fecha de hoy, está descontando... Que la probabilidad no sirve de nada, pero bueno, digamos que eso es lo que yo creo que a nadie de esta mesa nos sorprendería que Trump ganara. Digamos digámoslo de esa manera. Hoy domingo día, no sé qué día es hoy, ¿no? Sí. 27. Pero yo creo que nosotros somos muy optimistas, queremos que la tendencia de bajadas, como ya compartimos con vosotros, es muy positivo para el mercado de riesgo, tanto renta 28, fija como... Me van a matar, 28. Domingo 28. Domingo 28. Las bajadas de tipo de interés son muy positivas para el mercado financiero, tanto renta fija como renta variable. Esperamos que haya muchos mercados que empiecen a hacer bien, emergentes, global small caps, renta variable europea, renta fija. Por lo tanto, nosotros esperamos que las rentabilidades continúen, desde luego no con esta intensidad, y ya veremos, pero somos optimistas. Bueno, me alegro que seáis optimistas y además me alegro porque os voy a conminar a que os quedéis para ese ratito de actualidad que nos queda ahora, una pequeña tertulia con un asunto que ha venido esta semana en prensa y que yo creo que merece la pena que le echemos un vistazo. Nos vamos ya a la tertulia.
Bueno, y decía yo un asunto que ha estado de actualidad esta semana y que yo creo que merece la pena que lo traigamos aquí. Venía en la prensa Salmón y tiene mucho que ver con el mercado, pero el español. Hemos hablado mucho en el programa de hoy de bolsa americana, pero en el mercado español está sucediendo fenómenos interesantes. Por un lado, lleva un par de años muy bueno, el IBEX 35 dando unas rentabilidades muy altas. Y luego se da otro fenómeno, que en Es Radio, en Libertad Digital, lo hemos comentado en muchas ocasiones, y es que hay muchas grandes compañías, o compañías buenas dentro de nuestro país, de las consideradas de bandera, que están cotizando a precios muy bajos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tenemos una avalancha de OPAs, así titulaba uno de los rotativos económicos de referencia esta semana. Dice: avalancha de OPAs por 22.600 millones, pone en la diana la bolsa española. Es una tormenta perfecta, y nos comentan cómo compañías como Sabadell, Grifols, AP+, Talgo, LAR, Aircross, Arima, eDreams, Prosegur reciben ofertas de adquisición. Y es verdad que es un fenómeno muy curioso. Decían los cronistas que en el mercado poca gente recordaba un momento de tanto bulle en este tipo de operaciones, porque además es transversal, o sea, no es solo compañías dedicadas a tecnología, tenemos compañías de infraestructuras, tenemos compañías bancarias, tenemos farmacéuticas o laboratorios en este caso, compañías de seguridad, tenemos socimis, es decir, abrimos el espectro absolutamente. ¿Esto creéis que es una buena noticia para nuestro país? ¿Creéis que habla de una situación que podría haber sido mejor para las empresas españolas? ¿Qué análisis hacéis? Si quieres, Domingo, tú que estás al teléfono, ya que queda poco, casi te doy paso al primero. Bueno, yo lo que creo... Domingo, no te oigo, espera un segundito. A ver. ¿Me oyes ahora? Ahora sí, perfecto. Dale. Yo decía que yo lo que creo es que la bolsa española, iba a decir, tiene muchas distorsiones. Hay muchas cosas raras en la bolsa española, en los dos sentidos, y una de esas cosas raras, en general, es la economía española. Es que hay muchas empresas que han estado muy castigadas sin merecerlo. Hay muchas empresas que tienen buenos negocios, que están bien, que desgraciadamente España pues no ha sido el país más dinámico del mundo en los últimos 15 años, que se han visto penalizadas, pero poco a poco empieza a haber gente que dice: oye, que es que estas empresas están en España, tienen un buen producto, una buena posición de mercado, una buena posición competitiva, muchas de ellas tienen sus mercados en muchos otros países, y entonces mucha gente está diciendo: España es un país con muy buenas oportunidades, como les suele pasar a los países que crecen poco. Los países que crecen poco, los inversores se olvidan de ellos porque están creciendo poco, y las empresas que lo hacen bien en esos países acaban siendo unas muy buenas oportunidades. Pues ten cuidado, que el señor presidente del gobierno te va a decir que cómo es esto de que España crece poco, que va como un cohete. Igual te buscas un problema, Domingo. Bueno, hombre, yo tampoco me quería meter en coyuntura, me refería a 15, 20 años, o sea, que España lleva 20 años estancada, y que eso también ha perjudicado a nuestras empresas es una evidencia. Fíjate, me gustaría comentar que nombrabas la palabra avalancha. El titular decía algo así como una avalancha de OPAs, y después hablabas incluso de una tormenta perfecta. La retórica nos parece indicar que estos son sucesos de mercado negativos, ¿no? Y al final me gustaría recordar que simplemente es que ciertas empresas que cotizan en bolsa están con unos precios actualmente donde representan grandes oportunidades de inversión para compradores con el dinero para entrar. Y claro, uno no entra pensando que esto va a ser un desastre. Uno entra pensando que esto va a ser una buena oportunidad porque tienen recorrido hacia arriba. Es decir, que bueno, al final lo que hacen los compradores es reconocer el valor. Y aquí hemos tenido numerosas ocasiones en que el invitado es un gestor value al que, bueno, de forma un poco agridulce le han opado muchas de las empresas en cartera. Y siempre lo dice igual. Dicen, bueno, es una validación de nuestras tesis, de que esto vale mucho más de lo que cotiza actualmente. Hombre, creíamos que podíamos montar, digamos, la tendencia mucho más tiempo, pero nos han interrumpido el viaje porque la han comprado. No es una mala noticia.
Vamos, creo que el lenguaje aquí un poquito ayuda a malinterpretar algo que acaba siendo una buena oportunidad de inversión. Ya sabes que el espíritu de los proteccionistas está también entre los periodistas. Y también siempre hay quien piensa que el hecho de que venga alguien de fuera a querer comprarte una compañía española es que maldito extranjero. Pero Luis Fer, también porque tú también lo sabes como periodista, que lo negativo parece que vende más. Es decir, darle a la noticia un giro negativo es como que la gente quiere, a ver qué pasa esto, si me va a afectar. Y va avalado con una retórica, en muchos casos que parte del gobierno, en la que habla de que, cuidado, que aquí tenemos que dar el visto bueno, que a mí esto pues depende y que pues igual aparece un caballero blanco que nos ayude esto a resolverlo. Bueno, pero al final el menor crecimiento, la pérdida de competitividad tiene sus consecuencias. Una de las consecuencias es que te compran las compañías a un precio mucho menor del que podrías venderlas. Y que tienes en la entrada de inversores a unos niveles de valoración muy por debajo de la compañía de al lado, ¿no? O sea que yo creo que este problema es evidente, lo hemos tenido y ahora se refleja, ¿no? En ese sentido es negativo, en el sentido de que creamos menos riqueza de la que podríamos crear, ¿no? Yo creo que en el sentido de que se realice una oportunidad de mercado y los accionistas de alguna manera vean que su participación sube, aunque podría hacerlo mucho más, bueno, pues eso es bueno y es señal de que hay inversores mirándose a las compañías. De hecho, si ampliamos todavía más el prisma, ese no es un problema que tenemos en España, sino en toda Europa. En toda Europa, en el sector, sobre todo de innovación, tecnología, lo que suele ocurrir es que empezamos a construir empresas, llegamos hasta cierto punto y luego pues llegan las de equivalente de Estados Unidos y se hacen, digamos, con la empresa, porque el ecosistema europeo favorece menos que el estadounidense, pues la escalabilidad, ¿no? de las empresas, por muchos factores que no vamos aquí a comentar, ¿no? Pero es un fenómeno totalmente establecido, tanto es que determinadas empresas pues ya lo tienen antes de empezar, ya pues plantean, digamos, pues con cierta probabilidad que la llegada a un cierto punto de crecimiento ya no da para más. Entonces, el ecosistema en sí no da para más. No es un problema en España, es un problema de Europa transversal, de competitividad. O sea, si miramos todas las grandes adquisiciones de empresas de tecnologías cotizadas o no cotizadas de los últimos años, pues de luego europeas que hayan comprado estadounidenses, no sé si ha habido alguna. Pero al revés muchas, y ese es un claro fenómeno pues que tenemos. Yo creo que está claro que es la composición, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo que precisamente el IBEX 35 ha hecho tan mal los últimos 10 años, o sea, si no me equivoco teniendo cifras, creo que está en torno al 2% anualizado a 10 años, o sea, terrible, o sea, invertir en renta variable en el IBEX en los últimos 10 años hubiera dado un 20, o sea, ¿y por qué? Porque la composición, si nos vamos a fijar, porque no es que refleje la economía española, los índices bursátiles yo creo que hace mucho tiempo que han dejado de reflejar lo que es la actividad económica de un país, ¿no? Pero ¿qué son? Pues banca, energía y telecomunicaciones. Entonces, el crecimiento en el mundo no está en esos sectores. Las sopas, no nos olvidemos que la misma Europa intenta, de todas maneras, hablando de banca, el sector financiero, que haya OPAs, fusiones transfronterizas. ¿Por qué? Porque entiende que el sistema económico europeo, el sistema financiero europeo, no puede competir con esa fragmentación con el estadounidense, por ejemplo. Y eso se considera que es malo para la economía y en general para la sociedad. Entonces, las propias instituciones tratan de estimular esas operaciones corporativas, entendiendo que la suma de las dos tiene más valor. Que las dos sumadas tienen más valor que la suma de las dos por separado, ¿no? Entonces se entiende que contemplando todas las variables, pues añade valor. Estás mejor después que antes. Y las propias instituciones lo están intentando hacer porque es un tema de competitividad. Y si no lo hacen las instituciones, el propio mercado, pues como decía Vicente, pues si hay unos mercados que están infravalorados por las razones que sea y otros pues sobrevalorados, pues los segundos tendrán una ventaja competitiva en adquirir pues los primeros. Sí, y luego que es verdad que hay un volumen muy, muy, muy importante de inversión ahora mismo en el mundo del capital privado, que antes estaba financiado por los bancos y que ahora ha entrado el capital privado, con lo cual buscan compañías. Entonces es verdad que no puedes estar, capital privado no puede ir a sus clientes y decirle, mira, he comprado Nvidia, no, porque entonces para eso me voy y me monto una cartera yo. O sea, entonces tienes que darle ideas distintas y oportunidades distintas, ¿no? Entonces hay muchos segmentos de mercado
que estos fondos, o alguna tipología de estos fondos están atacando, como estos, ¿no? Y luego, una puntuación más, es verdad que el mercado español, si uno se coge el IBEX, es verdad que la rentabilidad ha sido lamentable. Lo que pasa es verdad que sumarle, lo malo del IBEX, a diferencia de otros índices, es lo de los dividendos, ¿no? Que como no incorpora dividendos... Yo le he incluido dividendos. Tú incluías dividendos. Vale. Sí. No, pero es que incluyo todo. Mucha gente se queda con que el IBEX está muy lejos de máximos. Hay que tener en cuenta eso, que con el dividendos... IBEX Total Return está en máximos. Sin dividendos es negativo. Sin dividendos es negativo. Claro. Vale, en los últimos, lo que pasa es que tiene unos dividendos muy, como dice Vicente, tiene unos dividendos muy elevados. Sí. De hecho, yo, corrígeme si me equivoco, el Total Return, que es el que recoge los dividendos, está en máximos históricos, si yo no recuerdo mal. El IBEX sí. Sí. Lo que pasa es que en los últimos 15 años, cuando el mercado no es que haya estado a máximos históricos, es que si lo comparas con, por ejemplo, las bolsas francesa o alemana, pues han hecho un 100, 150. Y el IBEX en los últimos 10 o 15 años ha hecho un 20, un 30, un 40. Yo creo que, no nos olvidemos que también está la oportunidad, ¿eh? Ya sea coyuntural, yo creo que a lo mejor las compras se han centrado en mercados más sólidos, pero después cuando ya se han agotado porque las valuaciones son más elevadas, oye, pues a lo mejor hay compañías interesantes en Italia, España, Grecia, que a lo mejor pues preferirías comprar una empresa alemana, ¿no? Puestos a tener dos empresas en el mismo mercado, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver con valuaciones, que las empresas al final están buscando hacer un retorno con la inversión. Nos vamos a quedar sin empresas, porque muchas de las que se las compran lo hacen para sacarlas de bolsa, o sea que nos vamos a quedar sin bolsa. Eso es otro tema. O sea, el IBEX 30. 5. O sea, ya empezaría a ser un índice demasiado concentrado, o sea, ya... Sí. Pero deberíamos hacer Hablaríamos de un índice boutique. Pero deberíamos hacer un llamamiento para que fuera el IBEX 100, no el IBEX 5, ¿no? Yo creo. Sí, total. Lo que pasa es que con la deriva que estamos tomando, efectivamente, da la sensación de que vamos más al 30 que al 100. Y entonces me quedo con la conclusión de que el hecho de que atraigamos la atención de muchos implica inversión y es positivo, pero el motivo que eso provoca no es bueno, y es que evidentemente las empresas españolas podrían estar haciéndolo muchísimo mejor de lo que están haciendo, sus accionistas ganando mucho más dinero del que están ganando, y no lo hacen precisamente pues por ese estancamiento del que nos hablaba Domingo Soriano. Oye, muchas gracias a todos, ¿eh? No ha estado Manolo, pero no sé si quiero que venga. Ya hablamos la semana que viene. Uy. No, Manuel, no te enfades conmigo. Era una broma. Pero Vicente, sí, a ver si podemos disfrutar de ti más a menudo. Muchas gracias por venir el día de hoy y estar todo el programa con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Un gusto, el gusto ha sido mío. Domingo también, muchas gracias a ti que estás por ahí en zona de costa en la península y con más calor que en Asturias. Pásatelo fenomenal. Luis Alberto Iglesias, muchas gracias a ti también. Luigi y, Giorgio Semensato y Kevin Comeyer, muchas gracias a los dos también por estar con nosotros en el día de hoy. No sé si para antes del próximo programa ya os habréis ido de vacaciones, pero si lo habéis hecho, disfrutadlo muchísimo porque os merecéis un descanso como Dios manda. Un placer estar aquí. Que os espera la vuelta. Gracias. Y a todos ustedes, señores oyentes, ya lo saben, les dejo en la mejor compañía, la DES Radio, y aquí les espero la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.